Hola amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Vivimos en un contexto en el que la unidad brilla por su ausencia, no solo entre países, sino incluso dentro de una misma sociedad. ¿Qué importancia tiene que en medio de este contexto el pueblo de Dios cultive la unidad? Pues vamos a hablar hoy de ello con Esteban Muñoz de Morales, presidente de la Federación Protestante de España y pastor evangélico de la Comunidad de Amor Cristiano en Córdoba. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Entra y cuéntanos de qué modo contribuyes tú a la unidad de la Iglesia. Esteban, hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros otra vez. Esteban, buenos días. Buenos días, Beni. Esteban, ¿qué significa para ti invertir en la unidad de los evangélicos a través de la Federación Protestante? Bueno, la Federación Protestante es la entidad que agrupa a la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas en España, así que es una gran oportunidad de trabajar por la unidad en este país. Estupendo. Pues si te parece, vamos a hablar de ello. El capítulo 4 de la carta a los Efesios llama a la Iglesia a la unidad. ¿Es que no se da por sentada? No, desde luego que no. En el versículo 3 habla de que es la unidad del Espíritu. Por lo tanto, la Iglesia no es la que provoca la unidad viene del Espíritu Santo y la Iglesia debe guardarla, protegerla, cuidarla, potenciarla. Pero la realidad es que el ser humano es muy complejo. El ego, el orgullo, la individualidad, hay muchos factores que son parte de un río poderosísimo que es contrario a la unidad. Es decir, hemos aceptado los creyentes a Jesús, pero realmente sigue esa lucha, ¿no?, con nuestros propios defectos. Y había que llamar realmente a la Iglesia a la unidad. Y vemos palabras como humildad, amabilidad, paciencia, que son conceptos, cualidades que no están precisamente hoy de moda, Esteban, pero sin embargo Dios lo considera esencial para que haya paz. ¿Por qué? Claro, porque al final todos esos factores, humildad, bondad, mansedumbre o amor, todos son frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, hemos de desarrollar esos frutos que no vienen de nuestra naturaleza humana o pecaminosa, sino que vienen realmente de esa relación con Dios en esa naturaleza espiritual y divina. Por lo tanto, nosotros, un árbol, para un naranjo, si quiere dar fruta, no se tiene que esforzar en dar fruta. Es naranjo y da fruta. El creyente también tiene que dar ese fruto del Espíritu, que se manifiesta precisamente en esas características y atributos que contribuyen a la unidad. Es muy interesante lo que dices, ¿no? Proviene del Espíritu, proviene de Dios, no puede provenir de nosotros mismos, no damos realmente la talla, pero Él sí lo puede provocar en nosotros para una convivencia en paz. Se habla en el texto que para lograr la unidad hay que focalizarse en que tenemos una misma fe, una sola fe, y una misma esperanza. ¿Por qué es importante compartir lo esencial del Evangelio, el mismo Evangelio, en ese buscar la unidad? El profeta Amós manifiesta de que no puede estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Obviamente tiene que haber unos puntos que deben ser fundamentales para esa unidad. Hay enseñanza, doctrina revelada en las Escrituras que son esenciales para mantener la unidad. Hay cosas que no son esenciales y esa de alguna forma también se puede puentear para no afectar esa unidad. Pero en lo fundamental tenemos que mantener un criterio unánime. Estamos hablando obviamente de la unidad de la Iglesia, que es el tema de hoy, la unidad de la Iglesia. Hablaba de una sola fe y una misma esperanza, pero también dice que hay un cuerpo, un espíritu, un Señor Jesús, un Dios y Padre de todos. Cómo, apuntando a lo que ya estabas empezando a decir, cómo esta realidad espiritual nos lleva a superar esos puntos de vista contrarios sobre aspectos secundarios. El tema, si vamos al libro de Corintios, en el capítulo 12 se manifiesta el tema de los dones, es el capítulo que más habla de los dones espirituales en todo el Nuevo Testamento, y se desarrolla en el contexto de la figura del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y habla precisamente de que tenemos diferentes miembros y cada uno de los miembros tiene diferentes funciones. Al igual también, pues esas funciones, aunque sean diferentes, están trayendo unidad y una función al cuerpo en general. Creo que los dones edifican la Iglesia, que los dones contribuyen también al desarrollo de la Iglesia y cumple el propósito que Dios tiene también con su Iglesia. Y hemos hablado, por lo tanto, a través de todas estas realidades espirituales, de cómo mantener la unidad, compartir lo esencial, pero en lo que no es
esencial y es secundario, puede haber distintos puntos de vista. ¿Qué importancia tiene entonces el lema protestante que solemos usar los evangélicos de unidad en la diversidad? Bueno, efectivamente hemos de entender que la actitud del mismo Jesús fue de tolerancia. Hay un pasaje que es muy descriptivo cuando le vienen los discípulos y le dicen: oye Jesús, que en tu nombre gente que no pertenece a nuestro grupo están echando fuera demonios. Y Jesús, en vez de enfadarse o de alguna manera llamar a disciplina, dice: mira, lo que no son contra nosotros son por nosotros. Así que él no primó la cuestión de una distancia, él no estaba de acuerdo plenamente con la situación, pero él se enfocó en las señales del reino que estas personas estaban desarrollando. Por lo tanto, tenemos que ver también esa perspectiva de que la Iglesia ha de ser edificada desde la perspectiva de la tolerancia, desde la perspectiva también de entender cuáles son las cosas fundamentales que no nos podemos replegar, pero cuáles son aquellas que realmente no son tan importantes y que hemos de desarrollar una actitud completamente diferente. Y hablando de esa edificación que apuntabas de la Iglesia, porque al final el objetivo es que la Iglesia sea edificada, que crezca y cada vez se parezca más a Jesús. ¿Qué importancia tiene el que los creyentes no solamente tengan dones, sino que los pongan en práctica? Porque si no se pone en práctica, no estamos expresando lo que somos. La salvación no viene por lo que hacemos, sino por lo que somos. El Señor nos transforma y viene ahora el resultado de una relación con el Señor, que es el fruto de justicia, como decíamos anteriormente. El mundo necesita que la Iglesia exprese también los dones, pero a nivel interno de la Iglesia se requiere también que podamos trabajar con esos dones espirituales que contribuyen a la edificación y a la bendición también de otros. Y en esa bendición de otros podríamos pensar a simple vista, humanamente, podemos considerar que hay dones o que hay funciones de liderazgo que sobresalen mucho, que destacan. ¿Tú qué dirías? ¿Hay dones o funciones más importantes unas que otras dentro del cuerpo de Cristo? Bueno, siguiendo con la analogía del cuerpo, hay miembros que tienen a lo mejor más relevancia, más trascendencia, más visibilidad que otros, pero todos tenemos la misma función en el Señor: servir a Dios y servir al cuerpo de Cristo. En definitiva, la labor pastoral, la labor de liderazgo, la labor que se desarrolla en cualquier ámbito que requiera algún tipo de influencia es una función relevante, pero igual de importante que cualquier otro don que se desarrolla en la Iglesia. Así que creo que esto nos ayuda a mantener la humildad y a entender que, en definitiva, todos servimos al Señor. Y como dijo Jesús, siervos inútiles somos, porque lo que tenemos que hacer, eso es lo que hemos hecho. De hecho, el pasaje del cual estamos hablando en Efesios habla de esas funciones que quizá podríamos considerar más vistosas, ¿no? Y que son realmente una posición de liderazgo, pero que no es para uno mismo, sino que es realmente para capacitar al resto, porque al final la Iglesia tiene un propósito y es crecer a la estatura, leemos en la Biblia, de Cristo, parecernos cada día más en Él, pero no hemos hablado tanto de Jesús. Entonces mi pregunta es ahora, ¿qué importancia tiene que Jesús forme parte de la ecuación, esté bien presente como cabeza de la Iglesia para que la propia Iglesia pueda lograr su objetivo? Bueno, es que es la pieza fundamental, o sea, es todo por Él y para Él. La Iglesia es el premio que Dios le da a Jesús al ganarse la autoridad en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todo se hace en el nombre de Jesús, todo es para la gloria de Jesús. Y hemos de focalizar siempre el epicentro de todo lo que hacemos y de todo lo que somos en Jesús. Jesús es el que nos trae salvación, es el que consigue que cambiemos nuestra vida, que seamos transformados, es el que nos da vida eterna. Por lo tanto, Jesús es el centro de todas las cosas. Él tiene que ser quien guíe a la Iglesia, porque somos su cuerpo. A veces podríamos pensar o tratar a la Iglesia como algo diferente, pero realmente nos ayuda, como bien has indicado, el tener presente que Jesús es el que tiene que llevar el timón, por así decirlo, ¿no? Y ese Espíritu Santo que genera esta unidad. Mira, Esteban, puede haber alguna persona que esté viendo este programa ahora mismo y que quizá tiene inquietudes espirituales, puede decir, me interesa, pero ya sea por prejuicio o quizá por una mala experiencia en el pasado, no se atreve o no ve fundamental formar parte de una comunidad cristiana. ¿Qué consejo le darías?
Que mire a Jesús, que mire a Jesús. Obviamente estamos siempre sujetos a muchos factores que nos pueden perjudicar, hacer daño, pero es importante mirar a Jesús. Y al mirar a Jesús, amamos lo que Jesús ama. Y Jesús ama a su iglesia. A mí no se me ocurriría, siguiendo también la analogía del cuerpo, de la cabeza que es Cristo y el cuerpo que es la iglesia, a mí no se me ocurriría decirle a mi mujer, me encanta, amo tu cabeza, pero no me gusta tu cuerpo. De seguro, Esteban, que esa noche duermo en el sofá. De alguna manera, yo no puedo decir amo a Cristo y no amo a su iglesia. Entonces, la cuestión principal es amar a Jesús, enfocarnos en Jesús, y de ahí fluirá también el amor a la iglesia, que contribuirá a sanar quizás heridas, quizás algunas situaciones que han provocado dolor, y que nos ayude también a entender claramente que hay un propósito de Dios con la iglesia, que no es un invento humano, que es un diseño de Dios. Sí, que podríamos llegar a frustrarnos en algún sentido, ¿no? Porque en la iglesia hay muchas cosas positivas, pero seguimos siendo personas que intentamos parecernos más a Jesús, pero que no lo logramos siempre. Esa es la realidad. Y el objetivo y la meta es un poco lo que estás apuntando. Jesús la amó tanto que cómo no la vamos a amar nosotros. Y de hecho, si yo entro en una iglesia, ya la iglesia es imperfecta. Por lo tanto, poder mirar la iglesia como la ve Jesús, más allá de la imperfección que a veces hay ahí, darnos cuenta de que nosotros mismos no somos perfectos, es lo que nos puede también llevar a amarla como Él lo hizo y realmente tener una experiencia muy positiva dentro de una comunidad cristiana, porque las hay y continuamente. Cuéntame, siempre sabes que me gusta acabar con un reto para la Iglesia. ¿Qué podría suceder en esta sociedad española en la que vivimos? ¿Qué efecto podría tener el hecho de que como Iglesia, como seguidores de Jesús, decidamos y luchemos por parecernos cada día más a Jesús, a nuestro Maestro? Bueno, cambiaría muchísimas cosas, obviamente, y trascendería también más allá de la vida de la Iglesia. La unidad de la Iglesia, Jesús oró por ella y manifestó de que esa unidad era necesaria para que el mundo crea. Por lo tanto, la vida y la relación con Jesús se traduce también en obras, y esas obras, de alguna manera, bendicen también a todas las personas que estamos alrededor. Creo que el efecto de tener una relación con Jesús y tener esa perspectiva de comunión con Él nos ayuda a podernos enfocar en ciertas necesidades que este mundo tiene y a poder entender que este mundo necesita del Señor y de su Iglesia, para que la Iglesia sea un agente de restauración, de sanidad, un lugar de olor fragante de la presencia del Señor y no un olor nauseabundo a religiosidad putrefacta. Creo que es muy importante que la Iglesia pueda de alguna forma manifestar y revelar a la persona de Jesús de manera continua por medio de su unidad. Así que no es casualidad que Juan 17, justo cuando va a empezar el relato de lo que es el final y la llegada de Jesús a la cruz y la resurrección, etcétera, no es casualidad que justo antes de empezar ese trayecto hacia la cruz, Jesús la mente la tuviera delante del Padre orando por la unidad de su Iglesia. Pues qué bonito, Esteban. Muchas gracias por haber participado en estos dos programas. Hablábamos de la resurrección, de la vida eterna, primeramente contigo, ahora de la unidad, y cómo todo realmente es un círculo que lleva a poder transmitir a los demás que hay vida realmente en Jesús. Muchísimas gracias, Esteban. A vosotros, muchísimas gracias por la invitación. Interesante entrevista la de hoy. Queremos ahora animarte a leer la Biblia, y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia. Así que si todavía no tienes una Biblia, llámanos al teléfono 91743-4400 y te la haremos llegar gratis. Y para todos aquellos que formáis parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro, Las profecías de Daniel, un libro de José Grau que nos llega gracias a la editorial Peregrino. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.